Vivienda de Interés Social explicó que la iniciativa legal cuenta con el apoyo de la bancada de Pachacutic y que espera que el Ejecutivo, a través de su veto, pueda mejorar la iniciativa legal. Se ha otorgado el uso de la Buenas palabra a la tardes. asambleísta Viviana Gracias, Veloz. señora presidenta, por concederme el uso de la palabra. Hoy es un día muy significativo, pues estamos a pocos minutos de aprobar este proyecto de ley que fue impulsado por el ex legislador Diego García, representante de la provincia de Imbabura, y que fue parte del bloque de la Revolución Ciudadana. La pobreza y la exclusión son dos de los principales obstáculos para el acceso a una vivienda digna. Y tener acceso a una vivienda digna y adecuada es uno de los derechos reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y además es una de las necesidades básicas de todo ser humano y que contribuye además a otros aspectos económicos, sociales y culturales en el desarrollo de las personas. La causa del problema de acceso a una vivienda son principalmente la pobreza y la exclusión. La exclusión que debe ser entendida en un amplio sentido económico, social y humano. Y su principal característica puede ser la económica, pero que incluye además oportunidades y capacidades para labrarse un camino en una sociedad productiva con empleo, estudios, apoyo financiero y conocimiento. En el Ecuador existe un alto índice de personas y familias, compañeros legisladores, con déficit habitacional, el mismo que bordea el 33.6% en el caso del cualitativo y el 18.88% en el cuantitativo. Y los sectores con menos acceso a una vivienda son las familias de escasos recursos, los cuales, dado sus bajos ingresos, no podrían acceder a una vivienda propia y se ven obligados a habitar en lugares que no brindan las características necesarias para considerarse adecuadas y dignas, ya sea porque sus materiales y estructuras no brindan seguridad o porque no tienen acceso a servicios básicos. Eso quiere decir que 1.949.000 viviendas deben ser mejoradas o se deben construir para satisfacer las necesidades de vivienda del país. Dado el gran número de viviendas que se debe construir, muchos gobiernos en el Ecuador y otros países han puesto en práctica proyectos de vivienda masivos, muchos de los cuales se ubican en la periferia, sin acceso a servicios básicos, con limitadas vías de acceso y muy alejadas de los lugares de trabajo, centros educativos, hospitales, entre otros. Y la razón es simple. El suelo ubicado en la ruralidad es más barato, pero ese no puede ser de ninguna manera el parámetro a tomar en cuenta para implementar una política de vivienda. Al final, estos grandes proyectos habitacionales terminan siendo una carga para los GAS municipales que deben invertir grandes sumas de dinero para llevar las redes de servicios básicos a esos asentamientos. Y las familias que residen ahí deben gastar mucho más dinero en movilización y normalmente esas zonas terminan caracterizándose por tener elevados índices de inseguridad ciudadana debido al nulo control estatal. De ahí que es necesario un proyecto de ley moderno que garantice cualquier proyecto de vivienda de interés social a la plena integración urbana y que sus residentes tengan los mismos beneficios que el resto de la ciudad. No se puede seguir creando tugurios que lo único que logran es esconder la pobreza del país, agravando aún más la situación de quienes menos tienen. Este proyecto de ley debe crear suficientes incentivos para que la iniciativa privada invierta en este tipo de vivienda, pues solo si se logra hacerlos rentables se construirán. No obstante, se debe lograr este objetivo sin tener que bajar la calidad de vivienda social, construyendo en la ruralidad o sin todos los servicios, pues ello perpetúa el ciclo de pobreza y termina perjudicando a todos los habitantes. Por ello, este proyecto de ley debe dejar en claro que en el área rural no se puede construir vivienda de interés social que no afecte la vocación agrícola de este suelo. Eso quiere decir que en suelo rural se puede construir vivienda que sirva a los dueños de la tierra para que puedan vivir y producir. No se puede permitir que para cumplir propuestas de campaña se busque suelo rural barato para hacer grandes proyectos de vivienda que terminan poniendo en peligro la correcta poniendo en peligro este tipo de situaciones,
Por ello, de allí que la redacción correcta del artículo 21 debería ser la siguiente. Artículo 21, suelo para vivienda. Los programas de vivienda de interés social se implementarán en suelo urbano y de expansión urbana dotado de infraestructura para servicios básicos y promoverán la integración socioespacial de la población mediante su localización, preferentemente en áreas consolidadas de las zonas urbanas. Y en los distritos metropolitanos y en los cantones en los que se observen o se prevean problemas para el acceso a la vivienda de la población, el plan de uso y gestión de suelo establecerá a las actuaciones privadas de la urbanización de suelo para que el uso residencial, el destino de la vivienda de interés social de no más del 10% de dichas actuaciones. Y de manera excepcional se podrá construir vivienda de interés social en suelo rural que no afecte la vocación del suelo y que no implique su consolidación. Y algo similar ocurre con el artículo 30, por lo que sugiero se eliminen el último inciso las palabras y rural. Y por otro lado, las reformas de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales le otorga al gobierno central competencias que son exclusivas de los GAD municipales o distritales, y en ese sentido la disposición reformatoria primera le otorga al MIDUBI la competencia de regularizar vivienda en suelo rural, desconociendo que el uso y gestión de suelo es una atribución municipal y por tanto lo único que podrá hacer el MIDUBI es adjudicar el predio luego de que el GAD municipal lo hubiera regularizado de conformidad con el procedimiento establecido en el COTAC. Y las otras reformas a dicha norma terminan desnaturalizando la ley de tierras que está concebida para el suelo agrícola. Por ejemplo, las disposiciones reformatorias quinta y sexta incluyen en los parámetros para otorgar el título de propiedad o determinar el valor de las tierras rurales, se incluye a la vivienda, pero sin modificar los parámetros que están concebidos para el suelo rural agrícola, lo cual termina distorsionando los artículos a reformar y haciendo inaplicable la norma. Es así, para determinar el valor de una vivienda rural, no se podría tomar en cuenta la productividad del suelo, por ello considero que no se debería modificar la Ley Orgánica de Tierras Rurales. Y por último, voy a insistir nuevamente en que se incorpore una disposición reformatoria al artículo 3 de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, con la finalidad de que la condonación de deudas se aplique a todas las provincias que fueron afectadas por el terremoto y que por lo tanto fueron beneficiadas por los programas del MIDUBI. De esta manera, compañeros legisladores, se garantizará el artículo 11, numeral 2 de la Constitución, que reconoce el principio de igualdad. En la ley de simplificación se creó una situación de discriminación entre los afectados del terremoto que recibieron una vivienda social con la modalidad de copago en Manabí y Esmeraldas frente a los afectados de otras provincias que accedieron a una vivienda social bajo esa misma modalidad, por lo que la Asamblea tiene la obligación de enmendar esta injusticia. Y en esa situación se encuentran los perjudicados del terremoto que perdieron sus casas en varias provincias. A 5 años de este desastre natural, esas familias de las provincias de Santo Domingo de los Áchilas, Guayas, Santa Elena y Los Ríos nuevamente vuelven a estar en peligro de quedarse sin su casa. La pandemia ha tenido un grave impacto en la economía de los más pobres y precisamente los beneficiarios del proyecto de reconstrucción han sido especialmente afectados. Eso se puede observar en el gran número de incumplimiento de las obligaciones de copago que en las provincias de Santo Domingo, Los Ríos, Santa Elena ascienden a 1,178, habiendo cancelado estas obligaciones apenas 122 familias. Desde un punto de vista constitucional, los afectados en Manabí y Esmeraldas tienen la misma condición de vulnerabilidad que las otras provincias, por lo que los legisladores en el anterior periodo se equivocaron garrafalmente en limitar el beneficio a solo 2 provincias. Esta situación estaría vulnerando el derecho a la igualdad consagrado en la Constitución de la República. Por eso conmino nuevamente a la Comisión de Gobiernos Autónomos y al Pleno que incluya esta reforma indispensable para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada a los perjudicados del terremoto del 2016. Finalizo diciéndoles que no contar con una vivienda o que ésta sea inadecuada tiene un impacto negativo en la inclusión y equidad, seguridad y en la igualdad de oportunidades, además de que las posibles repercusiones en la salud.
y que durante la cuarentena para contener al COVID-19 se ha evidenciado que para las personas que viven en espacios pequeños, hacinados y sin las condiciones básicas de higiene, ha sido difícil mantener las medidas de protección y distanciamiento físico. Esta realidad se centra en la inequidad, una brecha que es necesaria acortar, como lo señalan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que además el COVID ha develado todas estas fallas sociales, estructurales y el acceso a una vivienda digna. La desigualdad, compañeros legisladores, es la causa y la consecuencia del fracaso de un gobierno, de un sistema político y contribuye a la inestabilidad de un sistema económico, lo que a su vez contribuye a aumentar la desigualdad. Por escrito remitiré todas mis sugerencias para garantizar que este proyecto cumpla sus objetivos. Muchas gracias, señora presidenta.